Yo sé que igual que un servidor, tú has podido sentir el día de hoy la presencia de Dios. Y esto no es algo fortuito, ni es algo que nosotros podamos ser ajenos a ello, porque, ¿sabes una cosa? Dios anhela en su corazón que tú le busques y le encuentres todo el tiempo. Que nunca estés separado, que nunca te alejes, que nunca te desconectes de su presencia. Pero a veces los seres humanos somos tan necios, somos tan cabezadura, que se nos olvida cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Cuántas veces hemos clamado a Él y Él ha hecho acto de presencia. Se nos olvida cuántas veces el Señor nos dice: búscame, búscame. Y dice la palabra que Él debe ser buscado mientras puede ser hallado. ¿Y sabes qué, mi hermano? Mientras tú tengas un respiro en tu cuerpo, es momento y es tiempo de buscar en el Señor. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Vamos a comenzar nuestro servicio. Y allí donde estás en tu lugar, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias porque reconocemos que es por tu misericordia y amor que nosotros estamos aquí el día de hoy, Señor. Reconocemos también que sin ti, Señor, no somos nada, pero también te decimos, Señor, que sin ti no queremos nunca estar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro servicio, nuestro tema el día de hoy. Y en primer lugar quiero saludar a las personas que nos ven por las redes. Bienvenidos. Y ya saben, los hemos dicho muchas veces y se los vamos a seguir diciendo, nos gustaría que estuvieran aquí. Yo sé que las redes es un invento maravilloso, pero también sé que el buscar a Dios requiere de un paso nuestro, de decidirte a ir a buscarlo. Entonces te invitamos a que vengas aquí, que vengas a esta tu casa y que nos acompañes a adorar al único que merece ser adorado y exaltado, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues fíjense que, bueno, Dios nunca se equivoca. Y en estos días hemos estado, no solamente nosotros, sino las personas que están a nuestro alrededor, han estado pasando por situaciones muy, muy difíciles. Y entonces, algo que desde la semana pasada el Señor puso en mi corazón es hablar acerca de Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy yo a caminar confiado en la vida si no sé o no conozco en quién estoy poniendo mi confianza? ¿Sí? Cuando tú vas por la calle y vas con una persona, pues quizás te sientas que no vas solo y te dé un poco de confianza. Pero ante una situación difícil, muchas veces volteas a ver a la persona y dices, creo que no la vamos a hacer. Y entonces sientes miedo. Desgraciadamente, muchas veces con Dios sucede lo mismo. Vamos, según nosotros, confiados. Incluso vamos recitando hasta de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y alguien te pregunta algo y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en cuanto viene el primer problema, se te olvida que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Se te olvida. O sea, te abruma ese problema y te llega a poner en una situación a veces de duda, a veces de miedo, a veces de desconfianza, y entonces quizás resuene en nuestro cerebro esa frase y digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿sabes qué? Mejor corro, ¿sí? No vaya a ser. ¿Por qué pasa esto? Porque simple y sencillamente, creo yo, y al menos eso es lo que me ha estado hablando el Señor en estos días, la verdad es que no
me conocen. No me conocen, porque si me conocieran, no pasaría eso que pasa con ellos. Y al hablar con ellos no nomás es con ustedes, también es con nosotros. Acuérdense que cuando viene la palabra para predicar, al primero que confronta el Señor es a uno mismo. Yo no te puedo hablar nada que no haya incluso vivido en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces vemos personas que caminan y los vemos con mucha confianza. Tú puedes decir, ¿cómo fulanito de tal anda tan tranquilo y todos los problemas que trae? ¿Sí? Y yo, nada más porque no me salió este negocio, ya estoy preocupado. Muchas veces estamos así y decimos, ¿cómo le hace esa persona? Porque esa persona yo veo que ha cambiado realmente su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de trabajar incluso. Y yo no puedo. Y yo digo que creo en Dios, ¿verdad? Yo digo que creo en Dios. Entonces, ¿cómo le hace él o ella para no estar todo el tiempo preocupado, para no estar todo el tiempo, digamos, angustiado por las cosas que suceden? Pues de repente no sabemos o no hemos encontrado una explicación. Pues yo te voy a decir que esto sucede por lo que acabamos de mencionar, porque no hemos conocido realmente a Dios. Esta vez es la primera de una serie, cuando menos de 3 prédicas, que nos van a hablar acerca de Dios. El tema general es el Dios en el que creo o en quien creo. El Dios en quien creo. Y hoy vamos a hablar del primer punto que el Señor me puso para mencionarles, y es el punto de que el Dios en quien yo creo es un Dios creador. Y fíjate qué interesante es esto, porque si tú me preguntas en este momento si yo creo en el Dios que a mí me enseñaron cuando era niño, te voy a decir que no. Yo no creo en ese Dios que a mí me presentaron. Yo no creo en ese Dios que está lejos, que si me porto bien me va a beneficiar o me va a dar su favor. Yo no creo en ese Dios que pareciera que anda nada más ahí asomándose a ver quién hace algo malo para enviarle un castigo, para mandarle una maldición. Yo no creo en ese Dios. Y te voy a decir por qué no creo en ese Dios. Porque ese Dios a mí me lo platicaron. Nunca me lo mostraron. Me lo platicaron, y como yo era niño, los niños creen todo lo que tú les dices. ¿Estás de acuerdo? Y como a mí me lo enseñaron de niño, yo crecí con esa idea de Dios. Pero un día se presentó Jesús a mi vida y me empezó a mostrar el verdadero rostro de Dios. ¿Y sabes dónde conocí yo ese verdadero rostro de Dios, esa verdadera identidad de Dios? En la palabra. Porque si tú quieres conocer a Dios, no hay otra manera en que lo llegues a conocer más que por medio de la palabra. Porque en la palabra es donde Él revela su carácter, revela su identidad y revela su propósito para con nosotros. No hay otra forma. Te podrán platicar 1000 fábulas, pero si tú quieres conocer realmente a Dios, necesitas ir a la palabra. No hay otra forma, no hay otra fuente. Entonces, ¿en qué Dios podemos creer? No en el que nos platicaron, porque además de época en época cambia ese Dios que nos platicaron, ¿sí? Porque dependiendo la época de la humanidad, se ha enseñado un Dios de diferentes maneras. Pero si tú te vas a la palabra, el mismo Dios que creó el universo es el que tú puedes conocer hoy. Porque es inmutable, inamovible y no cambia nunca. Ese es el Dios que a ti y a mí nos conviene conocer. Porque ese es el Dios que nos va a dar la seguridad para caminar
en la vida. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? A veces cuando yo no conozco a Dios, yo puedo pensar que quizás cuando llegué aquí solamente cambié de religión. Y hay mucha gente que así piensa, o que te lo dice, ya cambiaste de religión. O gente que dice, no, yo jamás cambiaré mi religión, porque esa es la que me enseñaron mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Esa es la religión que yo voy a mantener. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando tú empiezas a conocer de Dios, te das cuenta que Dios y Jesucristo no son una religión. No son una religión. Tú no puedes cambiar de religión, porque cuando conoces a Jesús, dejas la religión y comienzas una relación con Dios. Y cuando la religión se cambia por la relación, las cosas en verdad son diferentes. Entonces, ¿qué concepto es el que tengo yo de Dios? Bueno, pues vamos a empezar viendo que precisamente ese Dios es un Dios creador. ¿Y qué significa ser un Dios creador? A veces decimos también que Dios es un Dios creativo, y sí lo es también es creativo, pero hay una diferencia entre creador y creativo. ¿Por qué? Porque el que es creativo puede ser incluso cualquiera de nosotros. Utilizas cosas que ya existen y haces cosas nuevas, ¿sí? No sé, como arquitecto te puedo decir que utilizas los materiales que ya hay en todo el mundo y creas o le das forma a un edificio. Pero ser creador significa de la nada hacer las cosas. Y ese, mi hermano, ese es tu Dios. El que de la nada creó las cosas. Vamos a ir a Génesis 1:1, porque pues obviamente la palabra de Dios comienza mostrándonos cómo Él crea. Ya lo tenemos, ¿verdad? No creo que batallen mucho. Es la primera página de sus Biblias. Bueno, no la primera, quizás la tercera o cuarta, pero es donde comienza. Dice Génesis y luego dice la creación, y vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Fíjate, estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10 palabras con que empieza en español nuestra versión de la Biblia, y dice, en el principio. ¿Qué significa? Que antes de cualquier cosa, antes de nada, Dios creó los cielos y la tierra. Pero en esa misma frase se encuentra manifestada la naturaleza de Dios, porque Dios no es un ser como tú y como yo. Dios es espíritu, y por eso dice que primero hizo los cielos, es decir, primero hizo las cosas de arriba y después creó las cosas materiales, la tierra. En ese orden. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y lo primero que hace Dios es el nivel espiritual. ¿Te das cuenta? Y fíjate bien cómo en ese nivel estábamos todos nosotros. Porque dice la palabra también que nosotros estábamos en Cristo antes de la creación del mundo. ¿Qué significa? Que nosotros ya existíamos con Dios antes de que Él creara el mundo. Por eso dice, creó los cielos y la tierra. ¿Y a qué se refiere entonces este versículo? La palabra crear, como te dije hace un momento, es una acción divina de producir algo a partir de la nada. En hebreo se dice bará. Bará significa de la nada hacen las cosas. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Cuando dice que hizo los cielos y la tierra, se refiere también a que creó toda la materia.
Todos esos 128 elementos que tú conoces de la tabla periódica, no sé si los has estudiado alguna vez, son 128 elementos. Todos esos elementos primero los creó Dios. Creó los átomos, creó el oxígeno, el hidrógeno, el cobre, el hierro, el titanio, todos los elementos, lo que viene en la tabla periódica, lo creó. Y con esos elementos, después formó el universo. Y fíjate bien qué interesante está esto, porque yo me puse a investigar, porque tú sabes que yo siempre soy de los que leo algo y me pongo a investigar. Y si tú te pones a imaginar, o tú puedes imaginar, o pudieras imaginar de qué tamaño es Dios, ahorita te vas a voltear de cabeza. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el Dios que nos enseñaron como que andaba aquí metido, ¿no? Así en el universo y asomándose y viéndose. Pero fíjate bien, nosotros vivimos, bueno, vamos a empezar así para que vayan viendo las escalas. Tú y yo estamos aquí en este lugar. ¿Cuánto espacio ocupas tú? ¿1 metro cuadrado? Quizás, ¿no? Este es el espacio que ocupas. Bueno, algunos están más altos, van a ocupar más espacio, pero... Si, ¿cuántos como tú cabrían en este lugar? Y estamos hablando de una finca de 150 metros cuadrados. Si tú sigues ampliando, te puedes ir al tamaño de la colonia, de la ciudad, del país, del continente, del mundo, y como que ya nos perdimos, ¿no? O sea, como que esto, cara, espérate, entonces, en todo este planeta Tierra, ¿qué lugar ocupo yo? Pues realmente ocupamos nada, mi hermano, nada. Ocupamos un espacio que es nada. ¿Por qué? Porque si todo el planeta Tierra lo pusiéramos comparado con un tamaño que pudiéramos imaginarnos, imagínate la cabeza de un alfiler. El Sol, que es más grande, nuestra estrella, sería como el tamaño de una pelota de tenis. Y fíjate bien, en esa cabecita de alfiler, ahora vete al revés, ¿en qué lugar estás tú? Pero eso no es todo, mi hermano. Vivimos en un sistema solar, que lo conocemos como sistema planetario solar, y donde el último de los planetas conocidos, que es Plutón, estaría como de aquí hasta donde termina Asia. ¿Te das cuenta? Y no hemos salido del sistema planetario solar en que estamos, en que vivimos. Ahora a eso agrégale que en la galaxia en que vivimos, que es la Vía Láctea, hay más o menos 4,000 millones de sistemas solares como el nuestro. ¿Ya te estás imaginando? ¿Viste qué pequeñititos somos en comparación a la galaxia? Y si tú te pones a pensar que el universo completo tiene más de 90,000 millones de galaxias como la nuestra, ¿te das cuenta? Y pensar, porque cuando tú piensas ya en esas magnitudes, tú dices, híjole, entonces cuando Dios creó al mundo, debe haber andado de aquí para allá y acomodando las cosas. No. ¿Cómo creó Dios al mundo? Con su palabra solamente. Solamente, por decirlo de alguna manera, habló y las cosas se hicieron. Entonces imagínate, si tú ya pudiste de alguna manera perderte en esa inmensidad del universo, ahora imagínate que todo ese universo está sostenido por Dios. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no anda en las nubes brincando a ver a quién ve. Él está sosteniendo el universo completo. Y las cosas se mantienen por su palabra, por su autoridad. Entonces, si ya te puedes ubicar un poquito allí, date cuenta
si el Dios que tú pensabas se parece al que creó el universo? No, ¿verdad? Ya la percepción cambia. Entonces ya, porque yo recuerdo que antes decíamos, Diosito, Diosito. Pero ya te das cuenta que no puede ser Diosito, que es Dios en toda la extensión de la palabra. Dios. ¿Qué significa Dios? No existe un ser superior a Él. Y fíjate bien, para que te des una idea, por ejemplo, la luz que viene del sol llega a nosotros aquí a la tierra en 8 minutos más o menos. Es decir que el calorcito que estamos sintiendo salió hace 8 minutos del sol. Pero no nada más eso. Si nos vamos nosotros a la estrella más cercana al sol, que es, creo, Alfa Centauri, creo que se llama. Creo que sí, la estrella más cercana al Sol, Alfa Centauri. Estamos hablando que cuando tú ves el brillo de Alfa Centauri como una estrellita, esa luz salió hace 4 años y medio de allá. Tú estás viendo la luz de hace 4 años y medio. Pero si te vas a la galaxia más cercana, te dije que había miles de millones de galaxias, entonces estarás hablando de que la luz que ves de esa galaxia como un puntito, como una estrellita, salió hace 4 millones y medio de años de la galaxia. Es decir, si alguien nos estuviera viendo o nosotros estuviéramos viendo al revés de esa galaxia a la Tierra, estaremos viendo los dinosaurios. ¿Por qué? Porque hace 4 millones y medio de años salió ese rayito de luz de allá. ¿Te das cuenta? Entonces tú puedes decir, bueno, si esos son años luz, lo que se conoce como años luz, entonces Dios sí está bien lejos. Porque imagínate, eso es apenas aquí de una galaxia a otra. Imagínate todas las galaxias que hay. Pues mi hermano, ese es el Dios que tú tienes, el que no está sujeto a ninguna ley universal. Él hizo las leyes universales, pero Dios está, lo sabemos, en todas partes, es omnipresente, es omnipotente y omnisciente. ¿Qué significa? Que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todas partes. Y cuando tú piensas en un Dios con esas características, no puedes pensar en un Dios pequeño, en un Dios para el cual tu problema de trabajo, económico, de salud, familiar, de adicciones, de cualquier situación que traigas, no puedes pensar que Dios no lo puede resolver. ¿Sí me estás entendiendo? No puedes pensar eso, porque entonces estarías pensando en un Dios así respecto a todo el universo. Y Dios no es así, mi hermano. Ya te lo dije, Dios sostiene el universo. Entonces mi Dios, el Dios en el que yo creo, es un Dios infinitamente grande y poderoso. Por eso, hace rato que cantábamos que de rodillas nos rendimos ante Él y de rodillas caen los gigantes, porque en esa actitud de oración yo me conecto inmediatamente al corazón de Dios. No importa que esté a miles de millones de años luz, el corazón de Dios es instantáneo. Y si lo pensaras como que realmente está tan lejos, imagínate qué poderoso es para Él desde hace 90,000 millones de años haber sabido que tú ibas a estar en una necesidad y que te ibas a arrodillar para pedirle y que en el momento te enviara la respuesta. ¿Te imaginas? Entonces, ¿podrás pensar en un Dios pequeñito? Y si no puedes pensar en un Dios pequeñito, ¿por qué? Como dice, ¿por qué se turba tu corazón?
¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué? Porque realmente no hemos conocido, ni siquiera imaginado quizás, quién es Dios. Y algo importantísimo, ¿quiénes somos nosotros para Dios? Porque en toda esa inmensidad de la que te estoy hablando, regrésate ahora al revés, y en la tierra, en América, en México, en Guadalajara, en Jalisco, en Tonalá, aquí está contigo. En toda esa inmensidad, Él está contigo. ¿Y sabes por qué está contigo? Porque cuando tú puedes pensar en un Dios como este que te estoy platicando, que te estoy hablando y que está escrito en la Biblia, tú puedes pensar que si Dios es tan inmenso, no puede haber creado las cosas sin un propósito. Había un propósito, porque su inteligencia pues da para eso y muchísimo más, ¿verdad? Es inmensa, es infinita. Entonces, si Él todo lo creó con un propósito, entonces, ¿por qué suceden las cosas que suceden? Habrá muchos, hablan los científicos acerca de un Big Bang, que fue el que desencadenó todo, pero bueno, ese Big Bang tuvo que haber una energía que lo provocara. Pues Dios no solamente hizo la materia, sino que hizo y creó la energía también. ¿Estás de acuerdo? Porque para que las cosas se movieran y todo se acomodara, tuvo que haber una energía que las moviera y que las juntara. Y que les diera un orden, porque fíjate qué hermoso es Dios que desde allá, desde la inmensidad, puso las estrellas para que tú y yo pudiéramos voltear al cielo y reconocerlas. Dios pensó, un día va a estar Oscarito tirado ahí en el bosque, viendo al cielo y va a decir, la Osa Mayor, la constelación de Orión. Y así como esa, puedes identificarlas, porque aunque están a millones y millones y millones de kilómetros, Dios las puso en una posición donde tú las pudieras ubicar. Entonces imagínate qué inteligencia tan tremenda, porque yo no creo sinceramente de que nosotros hayamos sido generados de la nada, así nada más porque sí. Porque mira, yo soy arquitecto y yo puedo comprar 10 camiones de cemento, 10 camiones de grava, arena, varillas, tierra, revolvedoras y todo lo que tú quieras. Y puedo hacer con ellas así una masacote y aventarlas, y aunque las aviente y caigan, nunca se va a formar un edificio, ¿estás de acuerdo? Nunca se va a hacer. ¿Qué necesita? Necesita una inteligencia que aplique esas cosas para construir el edificio. Pues con el universo es lo mismo, mi hermano. No sé tú qué pienses, y espero que me entiendas, pero solamente una inteligencia superior pudo haber organizado el universo de esa manera. Y esa inteligencia superior se llama Dios. Entonces, yo no creo y jamás me van a convencer de que yo soy producto del azar, de la evolución, de las cosas que algo llegó y las organizó y ¡pum!, salió Oscar allí. Bueno, ustedes también, pues. Pero yo no puedo creer eso, no lo puedo creer porque no es posible. No es posible, las cosas no se crean así, necesitan un creador. Y fíjate qué interesante, estaba leyendo yo, porque te digo, yo me meto a muchas cosas y de repente dije, son 118 elementos los que tiene la tabla. ¿Qué significa el número 118 en la gematría hebrea? Y fíjate lo que me sorprendió lo que significa, El número 118 significa vida. Y dice que habla de sus múltiples dimensiones, habla de plenitud, habla de completitud y de una fuerza vital. Entonces, mi hermano, si tú crees que eso es una coincidencia, perdóname, pero yo no creo en un Dios de coincidencias.
Yo creo en un Dios de propósitos, porque todo lo hace con un propósito. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cuál es el propósito de que Dios hubiese creado todo? Pues, ¿qué crees? El propósito de que Dios hubiese creado todo el universo eres tú. Así como lo escuchas, eres tú. Porque Dios no se contentó ni se conformó con haber creado el universo. Dice en Génesis 2, bueno, vamos a ver primero el 1:27. Génesis 1:27. Para esto ya sabemos que Dios en 6 días organizó todo, acomodó el sol, la luna, las estrellas, separó las aguas, hizo las plantas, hizo los animales marinos, los que vuelan, los que se arrastran, hizo todo. Y una vez que hizo todo, en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios en su mente puso o tuvo la idea de hacer el universo, también pensó en nosotros. Porque dijo, esto está hermoso, voy a poner a mi creación predilecta en ese lugar. ¿Y para qué nos puso allí? Dice la palabra que nos puso para señorear toda la creación, las bestias, los animales, los peces, las aves, todo lo que Él había creado, nos puso a nosotros allí, para señorear la creación. Para que tú y yo fuésemos señores sobre esa creación. ¿Te vas dando cuenta a lo que vamos? Dios no lo hizo nada más, o ni siquiera tú puedes quizás pensar como persona individual por lo que has vivido, por lo que te ha tocado pasar, quizás pienses o alguna vez pensaste que fuiste un accidente, que fuiste una chiripa, que naciste porque pues tu mamá se embarazó y ni modo, ¿verdad? Pues ya, ¿qué se hace? Pero mi hermano, lo que la palabra nos está diciendo y lo que la palabra nos enseña es que tú y yo fuimos creados con un propósito dentro del plan de Dios. Ni tú ni yo somos una chiripa, ni somos un accidente. Todos tenemos una parte y un propósito dentro del plan perfecto de Dios. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo me va a ayudar Dios a mí? ¿Cómo me va a escuchar a mí si yo ni siquiera lo conozco? Si yo apenas estoy empezando a creer y empiezo a creer y me suceden 20,000 cosas peores de las que me sucedían. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, a mí Dios no me escucha. No, mi hermano, sí te escuchan, porque tú también estabas en Cristo antes de que Dios creara el mundo. Así dice la palabra, que estábamos en Cristo. Entonces quiere decir que si Dios ama como ama a Jesucristo, te ama a ti también, porque eres parte de Cristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y no habla en sentido metafórico nada más. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estábamos en Cristo antes de que el mundo fuese creado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Cuando Dios crea al hombre, lo crea porque quiere tener una relación directa con él. Y así fue en un principio, ¿estás de acuerdo? Dice la palabra que Adán, el primer hombre, hablaba con Dios.
¿verdad? Él hablaba con Dios, él, me imagino que se despertaba en la mañana, hola Señor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿verdad? Y Dios le contestaba. Dios hablaba con él. Que tú y yo a veces no lo podemos sentir o hacer, pues bueno, ya sabemos todo lo que sucedió con Adán. Que por su desobediencia, por su transgresión, se perdió esa comunicación directa que él tenía con Dios. Pero por cuanto Dios es bueno y Dios sabía, Dios ya tenía a Jesús para completar ese plan de redención y de salvación para nosotros. Para que tú y yo hoy podamos hacer lo que hacía Adán. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Tú tienes al Espíritu Santo en ti. Tú tienes ese hilo directo con Dios. Tú puedes levantarte en la mañana y decirle, Señor, buenos días, Padre. Gracias por permitirme abrir los ojos. Gracias porque mi mujer hermosa está preparando ahorita un desayuno riquísimo que nos vamos a comer los dos. Pero a veces, mi hermano, a veces se nos olvida agradecer esas cosas tan pequeñas, tan cotidianas, tan naturales. Pero en todas esas cosas, mi hermano, ahí está Dios. Porque Dios, desde que creó el universo, no nos ha dejado solos, nunca, nunca. Nosotros somos los que perdimos en un momento dado la capacidad de conectarnos con Él. Pero al recibir a Jesús, al recibir Espíritu Santo, recobramos y recuperamos esa posibilidad. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, es como si tuviéramos un auto y nos movemos en camión. Tienes el auto para moverte, pero prefieres andar en el camión, ahí batallando con la lluvia, el calor, el sol, ¿verdad? Pero luego de repente te acuerdas que tienes auto. Mire, esto es una cosa que me sucedió a mí, chusca. Yo duré mucho tiempo sin auto. Y un día tuve un auto. Pero como ese auto fue una ofrenda de una persona hacia mí, ¿qué crees que pasó? Yo llegué en mi camioneta, la estacioné afuera de mi departamento y al día siguiente, cuando tuve que salir a trabajar, ¿qué crees que hice? Me fui a tomar el camión. Me fui a tomar el camión y ya cuando estaba en el camión que pagué y me subí, ya iba caminando, dije, espérate, pues si ya tengo auto, ¿qué ando haciendo en el camión? Pues bueno, ya iba muy adelantado, dije, ni modo, por burro, nunca me acordé que ya tenía auto. Así nos pasa a nosotros, mi hermano. Andamos batallando y sufriendo porque se nos olvida que tenemos una relación directa con el Padre. Y cuando nos acordamos decimos, hombre, fíjate nada más, me puse a orar y ¿qué cree, pastor? Pasó lo que tenía que pasar. Pues claro, mi hermano, claro que pasó porque tú tienes un hilo directo con Dios que se llama Espíritu Santo. Por eso sucedió, porque Dios te escucha y te responde, pero se te olvida y te agobias. Ahí, cuando Dios crea al hombre, bueno, ya sabemos que lo hizo, pero luego en el capítulo 2, versículo 6 de Génesis, 7, capítulo 2, versículo 7, nos dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde lo formó Dios? Del polvo de la tierra. ¿De cuál polvo? De ese polvo que hizo con todos los 118 elementos de la tabla periódica. De ese polvo nos formó y sopló aliento de vida en nosotros. Ese aliento de vida es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que está en ti y está en mí.
Si tú crees que somos ajenos al Padre, no lo somos, porque compartimos, mejor dicho, Él compartió su espíritu con nosotros. Por eso es que el Padre nos ve, por eso es que el Padre nos guarda, por eso es que el Padre nos cuida, por eso es que el Padre, cuando nosotros transgredimos en la figura de Adán, ya tenía preparado a nuestro Redentor. ¿Y sabes qué, mi hermano? Cuando yo leo esto y yo me doy cuenta de todo lo maravilloso que hizo Dios desde el principio, yo no puedo dejar de pensar en un Dios soberano, en un Dios de propósito, en un Dios poderoso, en un Dios amoroso, porque somos la parte más amada de su creación. Todo lo hizo para que nosotros pudiésemos habitar aquí. ¿Y tú crees que lo hizo porque no nos ama? Lo hizo porque nos ama. Porque nos ama y porque además el propósito tuyo y mío en esta creación es honrar y adorar y dar gloria al Creador. Para eso fuimos creados, mi hermano. No fuimos creados para andar sufriendo ni tristeando por el mundo. Fuimos creados para ser vasos de honra, para honrar y glorificar a nuestro Creador. Para eso es que tú y yo hemos sido creados. Y eso se llama, cuando Dios le entrega la tierra al hombre, le entrega toda la creación, allí se crea algo que se llama mayordomía. Y la mayordomía no consiste en otra cosa sino en administrar los recursos y toda la creación de Dios. Tú y yo somos mayordomos. Fíjate que cuando yo estaba más joven, no hace mucho, hace como 2 años, yo escuchaba que la gente se iba a Estados Unidos, y no sé si tú has escuchado que dicen, no, pues allá era mayordomo. ¿Sí has escuchado? Yo siempre conocí el mayordomo porque yo veía la serie de televisión de Batman y Alfred era el mayordomo de Bruno Díaz en la serie. Entonces yo siempre relacioné mayordomo con el que cuidaba la casa, con el que abría la puerta, con el que llamó usted joven. Eso entendía yo por mayordomo, pero cuando empecé a conocer de la palabra, te das cuenta que mayordomo es el que administra todo lo que es puesto en sus manos. Y tú y yo somos administradores de toda esta creación, de todo el reino. Pero a veces desconocemos que esa es nuestra función y en vez de mayordomos nos ponemos en la posición de esclavos. En vez de ser quienes manejamos y dirigimos, nos ponemos en la posición de que no servimos para nada y tenemos que hacer todo lo que nos digan. Que somos ignorados. Si nos ignora el jefe de la empresa, pues con más razón Dios, ¿verdad? Y eso que al jefe de la empresa cuando menos lo conocemos y lo vemos aquí. Pero como nos ignora o nos trata mal, pensamos que Dios nos va a tratar igual. Y no es igual, mi hermano. ¿Sabes que tu mayordomía está más allá de tu posición en el trabajo? Tu mayordomía está más allá de lo que tú crees que son tus capacidades. Porque cuando Dios nos creó, ciertamente, como seres humanos estamos limitados por muchas cosas. Pero tenemos una ventaja sobre toda la creación. Los animales se mueven por instinto, los animales obedecen leyes naturales, pero tú y yo podemos conocer la mente de Dios por medio de Jesucristo. Y eso nos da no más capacidades físicas quizás, pero sí la posibilidad de resolver muchísimas más cosas porque tenemos una ayuda increíble, tremenda, poderosísima. ¿Quién puede contra el creador del universo? ¿Quién puede contra él? Ninguna, dice la palabra, ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios.
¿Y dónde dice que está el amor de Dios? Que es en Cristo Jesús. De manera que si yo estoy en Cristo, nada me puede separar del amor del Padre. Y si nada me puede separar del amor del Padre, entonces nada me puede derrotar, porque el Padre se va a encargar de que yo siempre tenga la victoria. Ahora bien, si con todo esto que hemos hablado ya te puedes tú imaginar quién es Dios, entonces la siguiente pregunta sería: ¿cuándo vas a dejar de pensar que fuiste, como te dije hace rato, un accidente o una casualidad? ¿Y cuándo vas a entender que fuiste creado con un propósito eterno y definido? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Qué necesitas para creer eso? Dime tú qué necesitas. Fíjate, estaba viendo un video también cortito de una persona que es cristiana y que tenía un amigo que era inconverso, y no solamente inconverso, era ateo. Y le preguntó: ¿qué cosa necesitas tú que Dios haga para que creas en Él? ¿Qué cosa necesitas tú que Dios haga en tu vida para que creas en Él? Yo te hago hoy la misma pregunta. En este momento de tu vida, en este momento que estás pasando, en esta actualidad que hoy vives, ¿qué necesitas o qué necesitarías que Dios hiciera para que tú te convenzas de que Dios es real, de que Dios está contigo y de que no tienes nada que temer? ¿Qué necesitas? Piénsalo, Esta es una pregunta para que lo pienses. Esa persona de la que hablaba esta persona en el video decía: pues mira, si Dios existe, que mi madre me hable para pedirme perdón. Así lo pidió él, Y entonces le pregunta a él: bueno, a ver, explícame por qué quieres que tu madre te hable para pedirte perdón. Dice: es que mi madre nos abandonó desde que teníamos 6, 7 años. Nunca más la volví a ver. Ella nos abandonó y no le importó nada. Se fue de la casa y nos dejó con mi abuela. Y nunca más hemos vuelto a saber de ella. Dice: de manera que si Dios existe, yo quiero que mi madre me hable y me pida perdón. Y el cristiano se quedó pensando y dijo: bueno, pues entonces, si Dios hace que tu madre te hable antes de que nos despidamos, ¿vas a creer que en verdad Él es Dios y te vas a decidir a entregarle tu vida? Y él dijo: sí. Dijo: bueno, pues vamos a orar. Oró por él y dice que no había terminado la oración cuando timbró el teléfono de su amigo, y era su madre que le estaba hablando. Su madre, que tenía más de 20 tantos años sin ver, le estaba hablando. Y dijo él: no es posible, porque alguien le había pasado el teléfono de su mamá, que ya ven, sucede, ¿no? Oye, fíjate que vi a tu mamá en tal lugar y tengo su teléfono, pásamelo. Nunca le vas a hablar, ¿verdad? Pero ya lo traes. Entonces, cuando él vio que era su madre, se quedó así y le dijo: ¿qué pasó? Y le enseñó el teléfono al amigo y dice: pues, ¿qué esperas? Contéstale. ¿Pero qué? Contéstale, eso querías, ¿no? Esa era la señal que querías. Le contestó, y lo primero que le dice su mamá es: hijo, te estoy hablando para pedirte que me perdones por haberlos abandonado, por haber estado lejos, por nunca saber de ti. Y entonces él se quedó: mamá, pero es que ¿cómo? Es que no sé por qué me estás hablando. Y que la madre le contestó: hace 4 días conocí del Señor, conocí a Jesús y entendí todo lo que había hecho, y me puse a investigar a ver quién tenía tu teléfono para hablarte y decirte que me perdones. Obviamente ambos pues quedaron así como: wow, ¿qué pasó?
Yo quiero pensar que esta historia es 100% real, porque la persona que entrevistan es alguien conocido, aunque no me preguntes su nombre. Pero eso me puso a pensar precisamente en esto que estamos hablando hoy. Si tú durante toda tu vida has tenido la idea de un Dios lejano, de un Dios que no escucha, de un Dios que quizás castiga, de un Dios para el que no le importas, de un Dios que nomás te lo platican y quizás sí exista, ¿verdad? Si tú has tenido esa idea hasta el día de hoy, te quiero retar a que hagas lo mismo, que pienses tú, si Dios hace esto, yo voy a creer totalmente en Él. Y voy a creer que el Dios del que me están hablando ahorita, el que está en la Biblia, es el Dios verdadero. Y voy a dejar todo lo que he venido creyendo y haciendo durante toda mi vida. Si Dios hace esto, yo voy a convencerme de que efectivamente Él es Dios y que Jesucristo es Dios y que yo estuve equivocado toda mi vida. No sé si ya estés imaginando algo, pero yo sí tengo algo que decir. Señor, yo te conozco, pero Señor, tú sabes que necesitamos que hagas esto. Yo te puedo decir que creo en Él porque a mí me ha dado tantas muestras, de tantas evidencias de su existencia, que a mí nadie me puede convencer de que Dios no existe y no es así como dice aquí. Pero quizás en tu corazón existe esa duda todavía. Quizás por eso te resistes a venir. Quizás por eso te da lo mismo faltar un domingo o dos o no venir. Quizás por eso no te das el tiempo para buscarlo todos los días. Quizás por eso no abres la Biblia todos los días, porque piensas, al rato. Porque no te has dado cuenta quién es Dios realmente. No has conocido al Dios poderoso. No has conocido al Dios de Israel. Recuérdate que cuando David se enfrentó al gigante le dijo, tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios, del Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel. La confianza de David estaba en ese Dios porque David le conocía en su corazón. ¿Qué te está faltando a ti en este momento para decir, no me importa la situación que estoy viendo, yo la enfrento en el nombre de mi Dios, del Dios de Israel, del Dios poderoso, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Ese Dios es mi Dios y Señor. Cuando tú tengas esa convicción, créemelo, mi hermano, que no va a haber nada, absolutamente nada que se ponga frente a ti que te ponga a temblar o a temer, ni siquiera a dudar. Pero mi hermano, desgraciadamente como pastor me doy cuenta que muchas veces la gente se acerca porque no sabe cómo resolver tal o cual cosa. Es que, ¿sabe qué, pastor? Me está pasando esto, me está pasando aquello, me está pasando esto otro. Y pues sí, es que quería pedirle que orara. ¿Y qué? O sea, vamos a orar. ¿Y qué? O sea, ¿tú crees que porque yo oro por ti va a suceder? No, va a suceder porque tú crees que va a suceder. Porque tú estés convencido que va a suceder. De otra manera, no va a suceder nada. Porque Dios lo que quiere es que tú creas en Él. Por eso hoy te estoy diciendo, y no es un reto a Dios, porque Dios puede hacer lo que Él quiere en el momento que Él quiera. ¿Sí? No es un reto a Dios, es un reto a ti. ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida en este momento para que tú creas en Él? Y para que tú dejes de resistirte. Para que tú dejes de poner pretextos. Para que tú digas, Señor, aquí está mi vida completa. ¿Qué necesitas? Vamos a terminar leyendo Colosenses 1, versículo 16.
Yo quisiera seguir hablando, pero bueno. Es que en verdad, mi hermano, cuando empecé a ver este tema acerca de quién, el Dios en quien creemos, si hablamos todo lo que Dios me ha estado mostrando, nos pasamos aquí medio año, ¿eh? Fácil. Colosenses 1, 16. Fíjense bien, si estos versículos no terminan de convencerte, yo no sé qué más necesites. ¿Ya está? Bueno, vamos a leer desde el 15. Dice, Él, por supuesto está hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Jesús es la imagen del Dios invisible, del Creador de todo. El primogénito de toda creación. ¿Qué significa? Que antes de hacer cualquier cosa, Cristo fue creado por el Padre. ¿Sí? Porque Cristo es la luz y Cristo es el verbo. El verbo es el que hace. Es decir, Cristo fue lo primero que hizo Dios. Dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que, si tú crees que tu problema es muy grande, si tú crees que tu problema no tiene solución, te tengo una noticia, mi hermano. Dice aquí que todo fue creado por Él, incluyendo tronos, potestades, principados, dominios, reinos, todo fue creado por Él. ¿Por qué? Dice, por medio de Él y para Él. Y entonces todo lo que subsiste en el universo, todo lo que existe y lo que está en el universo, dice que por Él subsiste. Y si todo subsiste por Él, ¿quién puede resolverte tus problemas? Él. Él. Nadie más. No te los va a resolver ni el pastor, ni el patrón, ni el trabajo, ni nada que tú hagas lo va a resolver. El único que puede resolverlo es Él. Y por cuanto Él es un Dios de propósitos, si tú estás pasando por una situación difícil, mi hermano, tiene un propósito, tiene un objetivo. Romanos 8:28, ¿qué dice? Dice que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero fíjate qué más dice. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú estás aquí, mi hermano, si tú nos estás viendo desde las redes, tú estás siendo llamado conforme al propósito de Dios. Y estas cosas que te están sucediendo, si tú crees en esto, van a ser para tu bien. Van a traerte beneficios. Vas a aprender de lo que te está sucediendo. Porque si no aprendes de lo que te está sucediendo, pues entonces ahí sí podemos decir que no es conforme al propósito de Dios, ¿verdad? Porque las cosas suceden, sí, pero en el propósito de Dios, aún esas cosas terribles, malas, que tú no encuentras explicaciones por qué te suceden, tienen un propósito en Dios. Y el propósito de Dios en ti es que Él se glorifique en tu persona. ¿Recuerdan al ciego que sanó Jesús? Que le dijeron, Señor, ¿quién de estos pecó, sus padres o él? ¿Por qué está ciego? ¿Y qué dijo Jesús? Ni sus padres ni él. Él está así para que mi Padre
se glorifique. Mi hermano, si tú estás así, en una situación mala en este momento, estás así porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Y lo único que necesitas hacer es creer y decirle: sí, Señor, aquí estoy. Me rindo a tus pies, rindo mis coronas, rindo todo lo que soy, lo rindo a tus pies. Haz lo que quieras conmigo. Y vas a ver, mi hermano, que esa respuesta que estás esperando, yo te puedo garantizar que Dios ya la escuchó. Si lo pediste de corazón y es para tu bien, Dios ya lo escuchó, y lo mejor de todo, Dios ya lo respondió. ¿De qué va a depender que lo veas? Que tú le digas eso: yo creo en ti, Señor, y quiero entregarte mi vida, pero muéstrame que estás conmigo. Y vas a ver que Dios lo va a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Señor Jesucristo, en esta hora nos postramos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre, que escuches mi oración. Te pido que mi oración suba a tu presencia como olor fragante, Señor, y que tus ángeles desciendan, Señor, con la respuesta. Yo sé que a veces yo mismo he puesto las trabas para que las cosas sucedan. Hoy, en el nombre de Jesucristo, Señor, derribo todo muro que se ha levantado entre tú y yo. Derribo toda altivez, Señor, que se ha levantado en mi corazón, Señor, queriendo resolver las cosas. Y te pido, Señor, que en el nombre de Jesucristo muestres tu misericordia sobre este servidor tuyo, Señor, sobre este hijo tuyo. Que tu misericordia se manifieste en mi vida, en mi familia y en todo lo que me rodea, Señor. Bendice todo lo que mis manos toquen, Señor, porque todo a partir de hoy será para gloria tuya, Padre, por medio de Jesucristo. Gracias te doy porque sé también, Señor, que el Espíritu Santo que has puesto en mí es quien me da la certeza de que tú eres Dios, de que tú eres bueno y de que tú escuchas mis oraciones. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Te damos un aplauso y vamos a terminar el servicio como siempre cantando.